La Guerra Fría fue un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante el cual el mundo se caracterizó por la competencia entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América, por atelar el equilibrio del poder internacional, sin recurrir abiertamente al uso de la fuerza. Durante este conflicto existían dos bloques de poder: el capitalismo representado por Estados Unidos y el socialismo representado por la Unión Soviética. El capitalismo organiza la economía con base a la existencia de propiedad privada y el interés propio, y el socialismo lo hace con base a la búsqueda de una sociedad más justa e igualataria, donde el control de los medios de producción está en manos del colectivo. La diferencia de estos dos pensamientos fue la raíz del conflicto. Durante la Guerra Fría ocurrieron eventos que definieron el mundo moderno y fueron clave en la lucha de ideologías entre Estados Unidos y la URSS. Algunos de ellos fueron la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Este conflicto enfrentó a Corea del Norte, apoyada por China y la URSS, contra Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos. Aunque terminó en un armisticio, la península sigue dividida hasta hoy en dos naciones con ideologías opuestas. La Guerra de Vietnam de 1955 a 1975. Vietnam del Norte comunista y respaldado por la URSS y China luchó contra Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. La guerra dejó millones de muertos y terminó con la victoria comunista en 1975. Conflicto árabe-israelí. Desde la creación de Israel en 1948, el mundo árabe e Israel han protagonizado guerras y tensiones por territorio y religión. La guerra de 1956, 1967 y 1973 profundizaron el conflicto, convirtiéndose en un frente indirecto de la Guerra Fría, con el apoyo de Estados Unidos a Israel y de la URSS a los países árabes. El muro de Berlín fue construido en 1961 por el gobierno comunista de Alemania Oriental para evitar que sus ciudadanos huyeran al occidente. Simbolizaba la división entre el bloque comunista y el bloque capitalista durante la Guerra Fría. Su caída en 1989 fue el resultado de la pérdida de poder de la Unión Soviética, protestas en Alemania Oriental y cambios políticos en Europa del Este, lo que dio resultado con el fin de la Guerra Fría. La carrera espacial durante la Guerra Fría fue una competencia tecnológica y científica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tuvo lugar aproximadamente entre 1957 y 1975. La guerra espacial fue como sigue. En 1957, la URSS lanzó la nave Sputnik 1, el cual fue el primer objeto humano en el espacio. En noviembre del mismo año, la URSS mandó el primer ser vivo al espacio en el Sputnik 2. En 1961, la URSS lanzó la nave Mask 1, en el cual el primer ser humano va y viene del espacio sano y salvo. Finalmente, en 1969, con la misión de Apolo 11, Estados Unidos mandó a los primeros humanos a la Luna. Y así, Estados Unidos gana la carrera espacial. La carrera de armas durante la Guerra Fría fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética para desarrollar superioridad militar, especialmente en armas nucleares. Durante este periodo, en 1949, la URSS probó su primera arma nuclear, y también se creó la bomba de hidrógeno, que es hasta 1000 veces más potente que las atómicas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. También se desarrollaron los misiles y se crearon dos nuevos, los IBMs y los ABMs. Debido a la presencia de armas nucleares, se creó la doctrina de destrucción mutua, que significa que si un lado lanzaba misiles o armas nucleares, el otro respondería lanzando todo su arsenal. Esto fue la razón por la que nunca hubo un enfrentamiento directo entre ambas superpotencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques ideológicos y políticos. El bloque occidental, que era el capitalista, liderado por Estados Unidos, defendía la democracia liberal, la economía de mercado y la propiedad privada. Formaron alianzas como la OTAN en 1949. El bloque oriental, comunista, liderado por la URSS, promovió un sistema sin clases, con propiedad estatal y partido único, formando el Pacto de Varsovia en 1955. Esta división creó un ambiente de tensión constante conocido como la Guerra Fría, donde cualquier conflicto local podía convertirse en una amenaza global.
El mundo vivía bajo la idea de que había que elegir entre uno de los dos modelos. Conflictos indirectos. Aunque Estados Unidos y la URSS nunca se enfrentaron directamente, financiaron y apoyaron guerras en terceros países para expandir su influencia. Estos son los ejemplos más destacados. La Guerra de Corea, que duró de 1950 a 1953, en la cual Corea del Norte, apoyada por la URSS y China, invadió Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y la ONU. Terminó en empate con la división en el paralelo 38. La Guerra de Vietnam, de 1955 a 1977, Estados Unidos intervino para evitar que Vietnam del Sur cayera en manos comunistas. Perdieron la guerra y Vietnam se unificó bajo el comunismo. Y por último, la Guerra de Afganistán, que duró de 1979 a 1989, en el cual la URSS invadió Afganistán para apoyar al gobierno comunista. Los mayudines afganos, apoyados por Estados Unidos, resistieron hasta que la URSS se retiró. Estas guerras dejaron millones de muertos y mostraron cómo el conflicto ideológico global afectaba a países que no eran parte directa del enfrentamiento. La caída de la URSS fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Ocurrió en 1991 y marcó el fin de la Guerra Fría. Las razones principales fueron crisis económica. El sistema comunista soviético era ineficiente y no podía competir con la economía capitalista. Las guerras fueron muy costosas, como por ejemplo la de Afganistán, que debilitó al país. Las reformas de Gorbachev con la perestroika, reforma económica, y la glasnost, apertura política, se intentó salvar el sistema, pero aceleró su caída. Y por último, los movimientos de independencia. Muchos países del bloque soviético, como Polonia, Hungría o Checoslovaquia, empezaron a separarse. En diciembre de 1991, la URSS se disolvió oficialmente y surgieron 15 nuevas repúblicas independientes. El comunismo perdió fuerza en casi todo el mundo y Estados Unidos quedó como la única superpotencia. Como reformas internas en la Unión Soviética, que bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev se implementaron políticas de apertura, glasnost y reestructuración económica perestroika, que llevaron a una mayor liberación dentro del país. Movimientos nacionalistas y de liberación. En varias naciones bajo la influencia soviética surgieron movimientos nacionalistas que exigían independencia y reformas. Estos movimientos erosionaron el control soviético en Europa del Este. También la caída del muro de Berlín. En 1989, la caída del muro de Berlín simbolizó el colapso del comunismo en Europa del Este y marcó un movimiento crucial en la transición hacia el fin de la Guerra Fría. Y por último, la disolución de la Unión Soviética. En 1991, la desintegración de la Unión Soviética se formalizó, poniendo fin a más de 4 décadas de tensión internacional y eliminando la rivalidad política y militar entre las superpotencias. A pesar de que la Guerra Fría terminó, las relaciones entre Rusia y el Occidente han experimentado tensiones renovadas en las últimas décadas. Algunos analistas sostienen que estas tensiones podrían ser indicativas del inicio de una nueva Guerra Fría, en contextos como la crisis en Ucrania, la expansión de la OTAN y otros conflictos geopolíticos actuales.